le interesa. No le interesa un trabajo de 30 años, no le interesa, de hecho no quieren tener jefe tampoco, pregúnteme a mí. No quieren, hay muchas cosas que no quieren, pero hay una sola cosa que sí. Ese valor supremo es el derecho a la máxima libertad personal. Repito, quizás a los que estamos aquí más viejos, eso no nos suena, pues yo soy libre. Yo salgo por la mañana, aquí no hay represión política, no hay nada de eso, porque uno piensa en libertad con términos políticos, la democracia, el poder votar. Eso no es lo que está hablando. La sociedad moderna dice que el derecho a la libertad personal, a yo poder decidir, escoger y vivir sin que absolutamente nadie me diga lo que yo tengo que hacer. Eso es lo que quiere el mundo moderno, los jóvenes. Un gran teólogo que está ya bien viejito, se llama G.A. Packard, tremendo teólogo, y nos dice acerca de esto, dice, la meta de nuestra cultura es maximizar esa libertad hasta el límite. Y para ello, aquellos que gobiernan, que administran, que educan, o sea, la escuela, la administración, los gobernantes y obviamente la religión, dice, los que gobiernan, administran, educan y controlan a otros, porque siempre uno tiene que ponerse bajo la premisa de otra persona, ¿no? Si no, esto sería una anarquía, pero vamos corriendo hacia ahí, donde todo el mundo hace lo que le da la gana. Pero vamos, por ahora, aquellos que administran, gobiernan, educan, no pueden imponer su visión de la realidad, sino que deben permitir, escuche, que todas las ideas coexistan como opiniones. Lo que tú crees, lo que tú crees, lo que tú crees, de cualquier tema. Todo tiene que coexistir en la sociedad. Son opciones para escoger y nadie me puede imponer su idea a mí. ¿Bien? Los más jovencitos no saben de esto, pero eso es el We Are the World de Michael Jackson, ¿se acuerdan? We are the world. Vamos a vivir en una sociedad donde todo el mundo tiene una idea diferente de qué es la vida, de para qué estamos aquí, qué hacemos y para dónde vamos. Y todas esas cosas tienen que estar juntas. Nadie puede hablar del otro, nadie puede intentar ganarse al otro. Todo el mundo tiene que aceptar. Eso es lo que le llaman la famosa tolerancia. Aceptar lo que la otra persona tiene que decir. Y todos, de alguna manera mágica, vamos a vivir en paz, sin llevarnos mal y sin encontrarnos unos con otros. Eso es lo que se llama pluralismo. Esta es la palabra dominical que se va a aprender hoy. Dígalo conmigo, pluralismo. Palabra de domingo, pluralismo. ¿Qué es plural? ¿Lo contrario a qué? A singular. Singular es uno, plural es ¿qué? Muchos. La sociedad pluralista, y de ahí viene el concepto de la intolerancia y la tolerancia. Una sociedad pluralista es una sociedad que ya no es, en nuestro caso occidental, una sociedad que ya no es cristiana, por lo tanto, ahora somos una amalgama, que eso es cierto, somos una amalgama de mucha gente que viene de culturas diferentes, con religiones diferentes, y como sociedad decidimos que lo que modela y gobierna nuestra sociedad no es el cristianismo, lo arrancamos del medio, somos puramente seculares, así que solamente estamos ahí para administrar la cosa y que todo el mundo allá abajo crea lo que quiera y se lleven muy bien, porque nadie puede criticar, porque nadie puede hablar en contra de nadie, porque nadie puede tratar ganarse a otro. Todo el mundo calladito, quietecito, nos vemos más bonitos. El pluralismo es la idea de que no existen verdades universales que definen la vida y las cosas como son. Algunos piensan que hay vida después de esta vida, otros piensan que no, como eso nadie lo ha podido probar, pues entonces no hay ninguna verdad universal, todo el mundo se calla la boca. Tú crees que hay vida después de la vida, tú no, y entonces ahí viene el punto. Tú tienes libertad para definir lo que te dé la gana de cualquier tema, siempre y cuando te quedes con eso en privado y no lo traigas a la palestra pública para discutirlo en el foro abierto. ¿Okay? O sea que lo que tú te crees, te lo guardas para ti. Repítelo conmigo, lo que tú te crees, te lo guardas para ti. O sea, tú defines qué es tu verdad. Tú defines por qué la gente se muere, tú defines por qué estamos aquí, tú defines para qué sirve esto, tú defines para qué usar tu cuerpo. Hace una semana yo le traje una conferencia de dos partes con respecto al asunto.
Por eso en este mundo pluralista ya no hay hombre y mujer. Ahora ahí, ¿se acuerdan? Sí, mi, ta, tu, ti, tros, trin, y hay como 75 géneros. Es verdad que por el DNA hay 2 nada más. Pero en la sociedad, aparte de los 2 que la biología y la verdad nos define, definimos como 50 más porque nos da la gana. Los otros días alguien me trajo un artículo con definiciones ya completas de muchos de los nombres. Y decía, ejemplo, había una persona que había puesto el nombre de un género que era que cuando llegaba a un lugar, dependiendo del género de todos los demás, se le pegaba a él. Y se llamaba Farfasajanya género. Y había otro que decía que era uno con el universo y con los extraterrestres. Y uno puede reírse porque es absurdo. Pero si estuviésemos ahora mismo sentados en una universidad llena de millennials y nos reímos, nos botan a patadas del podio. Porque tengo que respetar. Porque vivimos en una sociedad plural, pluralista y tolerante. Y los únicos intolerantes son estos benditos cristianos que creen que hay una sola verdad, que creen que hay una sola cosa para creer. No pueden entender que hay 1000 verdades y todas son igual de válidas. ¿Esto es negro o es blanco? Depende. ¿Esto es negro o es blanco? ¿Ah? Fíjate, eso puede ser city gris. No sé qué. Esto es negro. No importa lo que tú pienses, no importa lo que tu mente pluralista, tolerante quiera decir, no es azul, no es verde, no es blanco, es negro. De eso estamos hablando. ¿Okay? Eso no es intolerancia, es no ser absurdo. ¿Me entendió? Pero vamos a llegar un poquito. ¿Cómo? Eso es otra cosa. No voy a entrar ahí. No voy a entrar ahí, pero seguimos. ¿Está conmigo hasta ahí? Yo quiero que usted me entienda porque esto no es para criticar, esto es porque queremos hablar con el corazón a la locura que toda nuestra sociedad está caminando. Y tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Si nosotros los cristianos vamos a predicar una verdad que entendemos es la correcta por lo que creemos. Y yo sé que hay gente que no cree lo que yo creo. Y yo tengo que aprender a vivir con ellos en la sociedad. Eso es totalmente cierto, hermano. No me malentienda. En ese aspecto el pluralismo es correcto. Y estamos aquí y hay judíos y hay mexicanos y hay puertorros y por eso usted puede ir a un sitio a comerse un taco mexicano porque es una sociedad pluralista donde hay mexicanos. Y a usted le encantan los taquitos, ¿verdad? Y ¿qué más le gusta a usted? Y el pique ese tejible y toda la cosa. Y en ese aspecto es muy bueno ser pluralista. Eso lo escuché una vez de Ravi Zacharias que hablaba del asunto. Y decía, a mí me encanta la comida internacional. Así que qué bueno una ciudad donde hay comida de todas las naciones del mundo. Eso es bueno de las naciones pluralistas. ¿Sabe qué? Es muy bueno conocer otros países, reconocer otras culturas, ver cómo ellos piensan de las cosas. Y no hay ningún problema con que él tenga una visión de la vida y yo tenga otro. No hay ningún problema. Pero la realidad es, hermanos, escúcheme bien, que las dos cosas no pueden ser ciertas. O lo que yo predico es mentira, y lo sabré en un momento, o lo que él predica es mentira, pero no puede haber dos cosas ciertas. Eso es una locura de la lógica. No tienes que estudiar cristianismo, tienes que estudiar filosofía. A y B no son iguales, pues entonces no son iguales. No sé si me estoy explicando. Esta es la primera, yo no me acuerdo bien cómo se llama, pero es la primera ley de la lógica. Y un día se la voy a traer y le voy a poner una pizarra y se la voy a explicar con calma. ¿Ok? ¿Están conmigo hasta ahí? Por lo tanto, hay cosas que son ciertas, no matter what. Y dos cosas no pueden ser iguales. Así que, ¿para qué es lo que nos dice? El pluralismo ¿verdad? Que todo el mundo define lo que quiere en su vida y después que tú lo defines, esa verdad es personal, guárdatela en casa, no vengas a traerla a la palestra pública, no vengas a hablarme de eso. Pero al final del día lo que le está pasando a nuestra sociedad es una revuelta. Es una revuelta, una revolución en contra, y esto tenemos que entenderlo, de todo tipo de institución, de doctrina y de dogma. Esas palabras no son malas.
pero han venido a convertirse en malas porque tienen un sabor al problema que hubo sobre todo en los años 60. Cuando viene la guerra de Vietnam, se levantan los baby boomers, empieza la revolución en San Francisco y Peace and Love y todo el revolú que hubo en Estados Unidos que fue trascendental. Yo le he hablado varias veces aquí de esto, que la década del 60 fue trascendental porque cambió la mente de la gente. Y la gente empezó a aborrecer el gobierno, y los gobiernos tienen muchos problemas por eso, ¿ok? Aborrecer las instituciones, aborrecer la iglesia, aborrecer todo aquello que me venga a traer propuestas de lo que yo debo creer o yo debo pensar, yo lo odio. Por lo tanto, vamos a salirnos de todo aquello que me quiera imponer o algo. Y cuando hablamos de imponer, entonces piensan que una doctrina y que un dogma es una imposición, no necesariamente, pero vamos por ahí. Estoy tratando de buscar un ejemplo sencillo. Cuando usted se va a operar de corazón abierto, ¿verdad que usted quiere que sea un doctor que estuvo 10 años en la universidad y abrió unos libros que le dijeron esto es así y esto no es así? ¿Sí o no? ¿O usted le daría su corazón a cualquiera? Que cuando lo ponen allí en la camilla, si entra, no sé, el mecánico de aire acondicionado, dice, pues ¿cómo? Cualquier cosa es verdad, no te apures, que yo abrí el corazón, yo no meto mano ahí. Porque lo que yo me imagino el corazón debe ser cierto. No. Hay cosas en la vida que usted quiere que haya certeza de la verdad. Pues usted quiere montarse en un puente que lo haya hecho un ingeniero estructural, que haya buscado sus libros de física y haya hecho todos los cálculos buenos para que cuando usted se monte en el puente usted no se mate. Usted no quiere un ingeniero estructural pluralista posmoderno. Usted lo quiere dogmático, que tenga las ecuaciones correctas para que no se caiga el puente. ¿Sí o no? ¿Me entendió? Esa es la verdad. Y tenemos que vivir en la realidad de la vida. Nuestra sociedad no quiere la realidad. Claro, quiere la realidad cuando le van a abrir el corazón. Quiere la realidad cuando se va a montar un bungee jump y estar seguro de que alguien le hizo una prueba antes de tirarse y matarse. Quiere montarse en un avión y quiere que el avión lo lleve a su destino y quiere que los ingenieros y los mecánicos y el piloto sepan lo que están haciendo. Que no abra la cabina del piloto y encuentre ¿a quién? A un cocinero allí. Que lo puse en piloto automático, estoy haciendo aquí un hamburger. ¿Y cómo vamos a bajar? Yo no sé, el piloto no nos aterriza. El automático, no. Usted quiere a alguien que sepa lo que está haciendo. Así que aplicamos eso a las cosas importantes de la vida, pero no lo queremos aplicar a las cosas más importantes que son de dónde vengo, hacia dónde voy, por qué estoy aquí. ¿Está conmigo hasta ahí? ¿Siguen conmigo? Packer nos dice entonces, nosotros sabemos que los cristianos sabemos que el ser humano, eso es lo que hemos aprendido en la palabra del Señor, en su condición caída, es incapaz de escoger un camino, un destino que le dé felicidad duradera. Cuando la gente se motiva egocéntricamente, ok, yo voy a definir lo que es felicidad para mí, yo voy a perseguir eso, no importa quién yo me lleve de frente, nadie me puede criticar, yo lo voy a hacer. Todos sabemos que una persona que vive de esa manera eventualmente destruye a todos los que están a su alrededor y destruye su propia vida. Y cuando una sociedad completa decide que todos vamos a vivir de acuerdo a lo que se imagina nuestro corazón y que no hay reglas y que nadie nos puede imponer nada y que no vamos a usar la lógica, lo único que va a pasar es un desorden social que nos va a destruir. Y si usted ha visto las noticias de esta semana, ya estamos ahí. Por eso los locos se pueden meter como la sinagoga ayer de los judíos y matar a 11 personas y no sé cuántos más hirió. ¿Por qué usted y yo no podemos llegar esta mañana aquí tranquilos a pensar que todo está bien? Sin pensar que ahorita entre por ahí una persona con una escopeta y nos mate. El sonido de esos tiros es el sonido de la locura de nuestra sociedad. Como no hay reglas, yo las pongo. Y yo pongo lo que me dé la gana. ¿Qué significa eso para nosotros como cristianos? ¿Qué podemos hacer nosotros para bendecir al mundo que se nos está yendo de las manos?
una de las acusaciones modernas más fuertes, ya yo lo dije aquí, es que somos intolerantes. Diga conmigo, intolerantes. ¿Por qué dicen que los cristianos son intolerantes? Lo dice el ateo y lo dice la gente que odia el cristianismo. De hecho, perdone, creo que lo envié esta semana en Facebook ayer. La copia en una tabla, un currículo que le están dando a los muchachos del grado 12 en el estado de California. ¿Okay? El Departamento de Educación le pagó a una institución para que hiciera un currículo de tolerancia e hicieron una tabla, está allí, yo se la envié para que la vean, por favor, háganme caso en Facebook de vez en cuando. Y en la tabla dice las cosas intolerantes de la sociedad para que los jóvenes no las vuelvan a aceptar. Y habla hombre, mujer, cómo es el abuso, esto y lo otro. Y la última cosa que aparece en la tabla de intolerancia que hay que erradicar de la sociedad en California esta semana decía cristianismo. ¿Okay? ¿Por qué dicen eso? Bueno, la realidad es que el cristianismo dice que tiene una doctrina y que la doctrina habla de unas cosas. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es nuestro propósito aquí? ¿Cuál es nuestro problema? ¿Por qué las cosas están como están? ¿Y cuál es la solución? El cristianismo tiene una historia en particular. Yo sé que el hinduismo tiene otra. Confucio tiene otra. Buda tiene otra. Los musulmanes tienen otra. Nosotros tenemos una. Hermanos, no todas puedan ser verdad. No todas pueden ser. Es ilógico y absurdo pensar que todas las religiones te llevan al mismo sitio. Y ninguna de esas religiones es pluralista. Todas reclaman que lo que ellos dicen es la verdad. El cristianismo también. Y el cristianismo reclama lo que dice la Biblia. Juan 14:6. Y es que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. En mayúsculas gritado, nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿Cuál es el reclamo? ¿Cuál es el reclamo exclusivo del cristianismo? Somos exclusivistas. Decimos que hay un camino a retornar al Dios que hizo todas las cosas. Un solo camino que se llama, la mitad está dormido, un solo camino que se llama Jesucristo. No hay muchos. Tenemos amigos cristianos en las redes sociales y en la televisión americana como Oprah Winfrey, que dice que es cristiana bautista, pero en su programa dice que ella entiende que todas las religiones con todos los grandes maestros conducen al mismo sitio. Eso se llama panteísmo, eso se llama New Age, eso no se llama cristianismo. ¿Ok? Nosotros somos exclusivistas y hermano, no hay nada malo en un grupo que sea exclusivo. No lo hay. ¿Ok? Escúchenme bien. Yo pertenezco al Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. Porque tengo que hacerlo porque la ley me lo exige. Porque para yo poder firmar un plano y poner mi sello, tengo que tener el colegio. Igual que los que son peritos electricistas aquí, son del Colegio de Peritos Electricistas. Y está el Colegio de los médicos, los cirujanos, el Colegio de Cirujanos de Puerto Rico. ¿Y cuántos más hay? Hay de todo. Colegio de Abogados, los corredores, el CPA. Hermano, si usted es un contable, no puede entrar al Colegio de Ingenieros. Porque usted no estudió ingeniería, usted estudió contabilidad. Y yo soy ingeniero, yo no puedo ir a la asociación de CPA para entrar porque yo no soy contable. ¿Por qué? Porque los grupos por definición son exclusivos. Adentro están los que tienen unas normas o los que siguen unos principios, están establecidos, y afuera están los que no. Y eso no es malo. Y en esta sociedad moderna todo el mundo se echa a llorar. Me excluiste, intolerante. ¿What? ¿Cuál es el problema? Pues hermano, los cristianos creemos y somos exclusivos en lo que nosotros decimos, porque no puede haber 10 caminos al Padre, es uno. Pues si Cristo dijo que Él era el único, pues no puede haber 10. No puede ser Cristo, Buda, Mahoma, Changó, Gadil, no puede ser, es uno. ¿Sí o no? Y yo sé que hay muchos que están aquí, me están escuchando y están pensando, pastor, yo tengo mis dudas ahí. Pero yo quiero que esta conversación no se acaba, esto es una conversación extremadamente larga,
Pero yo necesito que la iglesia comience a entender dónde estamos viviendo y empiece a poner en su cabeza los principios básicos de lo que es llamarse cristiano. El cristiano proclama el evangelio de Cristo. Y en Romanos 12:1 dice: no te amoldes al pensamiento del presente siglo. Renueva tu mente con la palabra. El pensamiento de este siglo es: todo está bien, todo el mundo se calla la boca y nadie hace proselitismo. No, señor. Los musulmanes hacen proselitismo, los ateos hacen proselitismo. Todo el mundo quiere ganarse a los demás para ellos. Yo también hago proselitismo porque yo digo que Jesucristo es el Salvador. Denle un aplauso al Señor, por favor. Y yo necesito que esta iglesia entienda, porque es que la sociedad ha puesto una cosa tan terrible alrededor y unas gringolas tan fuertes. Yo necesito que usted entienda que usted es cristiano y usted no se puede avergonzar del evangelio. Si el mundo, si el Nuevo Día, si CNN, si todo el mundo dice que los cristianos somos un chojo de locos, que somos intolerantes y nos tienen que vaciar del país, que sigan diciendo lo que quieran. Nosotros no vamos a ser violentos, eso no va a pasar, porque ese no es nuestro lugar. Nuestro lugar es sufrir en el nombre del Señor, ¿verdad que sí? Los primeros cristianos les pasó eso, por 3 siglos fueron marginados y fueron porque era una sociedad pluralista, y ahí es que voy a llegar ahora con un texto que te voy a leer. Y eso no les impidió predicar el evangelio, no les impidió no venderse a la idea de la época. Eso lo vamos a ver ahora. Yo quiero que usted lo entienda, que nosotros no podemos doblarnos ante el reclamo de la sociedad, de que tenemos que amoldarnos a ellos, callarnos la boca y decir que el cristianismo es una más de muchas opciones que los hombres tienen para llegar a Dios. No, si tú eres cristiano, la única opción se llama Jesucristo. Amén. Le puede dar un aplauso al Señor. En la Biblia tenemos un ejemplo de una sociedad pluralista, sí. Llegamos a Hechos, capítulo 17, y Pablo lo botan de Berea, porque donde quiera predicaba lo botaban, porque la sociedad no aceptaba la palabra del Señor. Ustedes me regalan 20 minutos, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Son las 11:30. Si ustedes no me regalan 20 minutos, tenemos problemas pluralistas aquí. Ok. Pablo, cuando lo botan de Berea, tiene que ir a Atenas. ¿Cuántos no comieron jobos en su clase de humanidades? ¿Cuántos no comieron jobos en su clase de humanidades? Todos comieron jobos. Tienen una cara de que, yo no me... Humanidades. Yo cogí esa clase. Sí, usted la cogió. Usted la cogió en octavo y usted la cogió en el 11, me parece. ¿Sí? Todos tienen los ojos así de grandes ahora. Yo cogí eso. Está bien. Y Pablo llega a Atenas y en lo que espera que los demás de su equipo misionero lleguen, se pone a dar una vuelta por la ciudad. Pablo era un hombre bien conocedor. Pablo estudió en Tarso, ¿no? Él fue criado, un judío criado en Tarso, en leyes. Así que estamos hablando de un abogado, criado en una de las mejores universidades de la época. Así que tuvo que haber estudiado lenguaje, idioma, filosofía y religión. Si Pablo no es un bobo. Y por eso es que usted va a ver que Pablo es el que escribe gran parte del Nuevo Testamento en unas epístolas, en unas cartas que tienen doctrina y aplicación. Porque Pablo tiene la capacidad que no tenían los demás de agarrar lo que ocurrió, el evento de la cruz y la resurrección, que pudo haber pasado con ficha como un evento, pero nadie entender qué significaba. Y Pablo fue el que se sentó y escribió lo que significaba para la humanidad. Y nos dijo, lo que estaba escrito en las profecías del Antiguo Testamento, Cristo lo cumplió, ya todo está cumplido, ahora podemos vivir por eso hasta que la historia de los tiempos se acabe. Y ahí Pablo, que tiene este gran conocimiento, llega a Atenas y está un buen rato corriendo las plazas, entrando a los templos, haga vacaciones de vez en cuando y disfrute estas cosas de la historia. Y estando allí, dice que su espíritu se enardeció. Vamos a ver qué pasó con Pablo. Usted va a ver la historia de que él estando allí comienza a predicar, porque Pablo era un loquito terrible, y se pone a predicar en la calle y va a las plazas y se pone a hablar allí. Y Atenas era un lugar que permitía que todo el mundo hablara, porque Atenas en particular era una sociedad pluralista. Le gustaba escuchar a cualquiera que tuviese algo nuevo que decir. Después vemos si es un disparate o no. Ven y tira lo que nos gusta, nos entretiene. Así que vamos ahí. Versículo 16 del capítulo 17 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas,
Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Era un insulto, de hecho, lo que le dijo ahí. Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. En griego, la resurrección tiene nombre de mujer. Ellos creían que estaba hablando de una pareja nueva de dioses que le iba a traer. Así que algunos decían, ¿qué hace este palabrero? Que está recogiendo algo de cada cual y diciendo una sarta de disparates. Y otros decían, no, es que nos trae un par de dioses nuevos de donde él viene. ¿Bien? Era una pareja, Jesús y resurrección. Entonces, decía, y tomándole, versículo 19, le trajeron al Areópago, ahorita le hablamos de eso un poco, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que tú hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos saber qué quiere decir esto. Escuche bien, 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. No quiero lo viejo, no quiero lo institucional, no quiero doctrina antigua, cualquier cosa nueva la recibo. Pluralismo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Por si acaso se nos zafó uno y no sabemos quién es, antes que nos envíe un rayo, le ponemos un altar, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es al que yo vengo a anunciarle. 24. Y aquí va en la manera de hablar con un mundo pluralista. Y lo vamos a disectar ahorita un poco. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da vida a todos y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos, los límites de su habitación. Pablo primero habla de Dios y después habla de ¿quién? Del hombre. 27, propósito. Para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante al oro, la plata, la piedra, escultura de arte o imaginación de los hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, ahí viene el evangelio escrito, si les gusta yo o no, y que de hecho no les gustó. Ahora manda a todos los hombres en este lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día el cierre de la historia de los seres humanos, en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. ¿Quién es ese? Jesús. Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos empezaron a burlarse. Unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto en otra ocasión. Le cortaron la predicación y para afuera, botado. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos, ¿qué dice ahí? Creyeron. Porque siempre el evangelio va a tocar corazones en necesidad. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, o sea que era uno de los líderes de ese lugar, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. ¿Qué era Atenas? Atenas era el Harvard, el Yale, el Oxford o el Cambridge de la época. Si usted hoy en día piensa en las mejores instituciones mundiales para estudiar, o usted va a Boston a Harvard, usted va a Yale, o usted va en Inglaterra a Cambridge, o va a Oxford. Atenas era el Harvard de la época. Era una ciudad de intelectuales. De ahí, 3 o 4 siglos antes de Pablo, es que había salido Sócrates, Platón, Aristóteles. Allí era que estaban.
Para el tiempo de Pablo había dos vertientes filosóficas. Toda la filosofía que usted conoce, la filosofía clásica comienza allí, después tiene un desarrollo hasta el tiempo posmoderno que estamos ahora, que ya la gente no sabe ni en lo que cree. Pero en aquel tiempo había varios estudiantes de filosofía, eran maestros que tenían discípulos, se sentaban en las plazas, el lugar central de la ciudad para todo el mall. El Plaza de las Américas de la gente era la plaza del mercado. Y allí estaban los que trabajaban, ¿verdad?, los que vendían, y se sentaban los tribunos, los que eran los gobernantes, y se sentaban los filósofos a filosofar. Y querían escuchar a cualquiera que tuviera una idea. Estos dos, y ahí había entonces dos vertientes filosóficas y una religión bien fuerte. Las dos vertientes filosóficas eran los epicúreos, suena que le pica algo, epicúreos, y los estoicos. Y la religión era bien pluralista, era un politeísmo brutal. Mete a todos los dioses que tú encuentres, hazle un templo a cada cual y ustedes ven. Y si se nos olvidó alguno, pon una estatua que diga el que no sabemos quién es, por si acá. Eso es básico del pluralismo. Todo el mundo crea lo que quiera. Todo el mundo hable y no vengas con sanganaces y no vengas a convencerme. Y vivimos todos en paz. Y de hecho eso tiene una connotación que le voy a hablar en unos segundos, que fue lo que Packer dijo. Cuando tú dejas que una sociedad viva así, lo próximo es que no hay normas, no hay reglas, viene entonces la inmoralidad sexual, viene los revoluciones que estamos viendo en la sociedad. ¿Okay? ¿Qué es lo que creían los epicúreos? Los epicúreos eran ateos, materialistas, básicamente. No creían ellos siempre creían en el mundo posterior, pero en su práctica eran ateos materialistas. Solo buscaban, escucha lo que los epicúreos buscaban, mayor placer con menor dolor. Repito, mayor placer con menor dolor, como si vivieran en el siglo XXI. Mayor placer con menor dolor. Así que voy a hacer todo lo posible. De hecho, casi no trabajaban, no les gustaban las empresas, querían las menos deudas posibles para estar sentados todo el día en la plaza y hacer lo más que pudieran de maximizar el placer. Hay muchos que están aquí babeándose ahora mismo. ¿Cómo se hace eso? Yo puedo estar todo el día en una hamaca frente a la playa, sin tener que trabajar. Pastor, yo soy epicúreo, me pica. Los estoicos eran los realistas. El mundo está terrible, el mundo está... Fíjense que el primer grupo es, voy a vivir para mí. ¿Están conmigo? Dígalo conmigo, epicúreos. Voy a vivir para mí. Y es para mí, y es lo que esté bien. O sea, versión moderna. Lo primero es mío, lo segundo es mío, lo tercero es mío, y si sobra algo, ¿de quién es? Mío. Y los demás que se vayan a buscar lo suyo a otro lado. Los estoicos eran al revés, los estoicos eran los realistas. El mundo es terrible, el mundo es difícil, hay tiempos buenos, pero hay muchos tiempos difíciles. Entonces los estoicos decían, pero yo tengo la capacidad de pasar los tiempos duros y echar para adelante. Esos eran los que creían en la convicción de que el ser humano era un caballote. Yo puedo enfrentarme al dolor y la crisis. Pues lo tercero era el politeísmo, ya usted sabe. Sí, cuando Pablo va a hablar allí, el aerópago, sí, era un lugar civil y era legal. Así que cuando él lo llaman allí es porque los magistrados del lugar, que estaban controlados por los epicúreos y por los estoicos, dijeron, hay un tipo nuevo hablando por ahí que no nos vaya a formar un revolú, porque nosotros aquí vivimos en pluralismo y en paz, que venga acá a hablar a la corte. Así que llega allí arriba, ¿ven?, y está con toda esta gente. Todos ellos eran politeístas. Y si hay algo que el mundo griego del tiempo de Cristo y de los apóstoles creía era, escuche bien, que esto se metió en la iglesia, y yo he hablado de esto muchas veces porque todavía el día de hoy hay problemas con esto. La vez que hablé de ama tu cuerpo, hablé de este asunto. En ese tiempo griego, los griegos creían que sí había quizá un mundo posterior a este, que cuando tú morías, tu alma se iba por fin a disfrutar, pero mientras estaba aquí estaba metida en este cuerpo y que este cuerpo era malo. Decían que el mundo material era malo, doloroso y triste. Por lo tanto, la meta era irse de aquí. ¿Está conmigo? Síganme, por favor, un segundo. Por favor, síganme. Si usted puede ver las novelas esas baratas que dan por ahí, usted me puede escuchar un ratito. ¿Okay? ¿Sí o no? Despierte la mitad del cerebro, ahora, en nombre de Jesús. Y si todavía no le va a sacar el papel, sáqueselo ahora.
como te lo regalaron, pero escúchenme. Qué mal me quedó eso, qué terrible, qué fuerte. Estoy dando una clase de filosofía aquí, ¿está bien? Así que vamos. Y cuando Pablo llega allí a Atenas, él ve cómo esa ciudad corre como usted y yo deberíamos pensar de nuestro país pluralista que se nos pierde. Y Pablo se enardeció porque vio una idolatría rampante. Gente, ¿qué es idolatría? En aquel caso eran literal dioses de oro y de plata. Pero nosotros vivimos igual. No vamos a la plaza allí en Plaza del Norte o en Plaza de la América y hay un montón de ídolos. Pero la gente vive para sus ídolos. Cada cual ha decidido lo que es más importante en su vida y están corriendo tras de sus ídolos hasta la muerte. Y tú y yo podemos saberlo porque lo vemos. La gente se ha olvidado de Dios y eso ha hecho que su familia se destruya, que sus relaciones se destruyan y que la sociedad se esté destruyendo como nos estamos destruyendo. Se decía en Atenas que era más fácil encontrar un Dios que un ser humano por tantas estatuas que había donde quiera. Eso es de la época. ¿Bien? Y ese politeísmo era fruto directo del pluralismo. Todos vivimos en armonía, todos vivimos bien. De hecho, los resultados de eso fueron lo que destruyeron el imperio grecorromano. Eso no lo dice la historia cristiana, lo dicen los historiadores. Que el imperio grecorromano en ese tiempo se convirtió en un imperio inmoral, totalmente asexual, inmoral, un revolú brutal y que eso, la corrupción política, la corrupción moral, todas esas cosas destruyeron el imperio greco-romano. Y nosotros estamos en esas. Nosotros vamos caminando a la destrucción por lo mismo. Así que cuando Pablo va a la plaza, empieza a hablar en el Areópago, en la visita oficial. Y este sermón de Pablo, que lo voy a disectar en un segundo bien rápido para que te lo lleves en el corazón, si después quieres este análisis te lo envío por email. Y dice, ¿cómo fue que él le habló a esa gente? ¿Cómo tú y yo vamos a poderle hablar a ellos? 3 cosas que quiero que te acuerdes. Di conmigo, 3 o 4. Vamos, por si acaso. Pues son 3. Di conmigo 3, que me voy a aprender para cuando salga en la semana. 1. Lo primero es que Pablo sabía lo que creía. ¿Okay? Estamos en un tiempo que los cristianos nos estamos escondiendo porque no sabemos lo que creemos. Nuestros hijos están leyendo literatura atea. Están leyendo literatura en el mundo y saben más que nosotros de filosofía, de religión. Y nosotros nos estamos escondiendo porque no sabemos cómo defender la fe. Y yo necesito que la iglesia se vuelva conmigo a las doctrinas y dogmas de la iglesia cristiana. Que las entiendas, sepas en lo que crees. Y mientras las vayamos estudiando van a salir tus dudas y cuando salgan tus dudas las tenemos que pelear hasta que te convenzas. Porque nadie puede defender una fe que no entiende. ¿Están conmigo? Si tú y yo nacimos en una sociedad que todo el mundo era cristiano, aunque fuera entre comillas, aunque hicieran los disparates que hicieran, lo hacían escondido, porque había respeto por la institución de la iglesia y había respeto por los ministros y por la Biblia y por todo. Ahora la gente no respeta. Y el que nació en esa época no tenía la necesidad de aprender mucho de doctrina y práctica porque no tenía que defenderla con nadie. Ya no es así, hermano. ¿Me están escuchando? No es así. Hay gente sumamente capaz e inteligente que están yendo en contra y se saben nuestras doctrinas y se saben los textos donde están mejor que nosotros. Por eso mi petición profunda es: venga, estudie, escriba, vamos a meternos en doctrina, vamos a meternos en dogma, porque la iglesia tiene que saber en lo que cree. Pablo sabía, era un caballote en doctrina. Si no, lea todo lo que escribió. Y después que él aprendió todo eso, Pablo se dedicó a aprender las religiones de la gente del tiempo. La primera religión de nuestro tiempo es el ateísmo. Ateísmo práctico y ateísmo filosófico. Y por ahí tenemos el Islam y tenemos todo tipo. Este viernes estuvo aquí Enrique y nos dio una clase de una secta nueva que salió hablando de la Madre de Dios y qué sé yo, que revoló. Sí fue, ¿verdad? ¿Cuántas personas teníamos aquí el viernes viendo la Madre de Dios? 25. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. Yo necesito que usted venga. Yo necesito que usted entienda que se nos va la vida. Sus hijos
sus nietos van a traer ideas y usted no va a tener cómo refutarlas. ¿Ok? Hay que aprender, hay que aprender, hay que estudiar, hay que entender, hay que analizar. Bien. Y tercero, diga conmigo, tercero, Pablo le habla a esta gente de una manera lógica a través de la razón. Y Pablo hace tres cosas, más nada, tres cosas. Pablo habla la verdad cristiana. Si el que está escuchando no la quiere escuchar o no la cree, no hay problema. Cada cual es libre de creer. Y usted y yo no tenemos problema con eso. Yo voy a amar, yo tengo amigos ateos. Yo tengo amigos de otras religiones, tengo amigos ateos prácticos que no les importa. Y yo hablo, y si quieren escuchar, les hablo, y si creen que no, no hay problema. Seguimos siendo amigos, seguimos compartiendo, porque yo quiero que vean en mi vida también el reflejo de lo que Dios ha hecho en mí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y yo quiero que estemos bien claros. Yo he hablado aquí con mucha pasión porque esto a mí me apasiona demasiado. Pero esto no es para salir afuera con un machete a cortarle la cabeza a la gente, ¿ok? O sea, nosotros no somos la Inquisición, ni somos las cruzadas. Esos fueron disparates de la iglesia medieval. Son disparates. Esto no es así. Usted sale afuera y usted le dice, yo soy cristiano, yo no me avergüenzo, yo creo en Jesús. Y te dicen, qué bruto eres, qué retrógrada, qué intolerante. Y tú, te amo. Ay, qué intolerante. No te preocupes, que va a llegar la crisis a tu vida y tú me vas a ver y vas a ver a Cristo en mí y vas a preguntar, yo necesito lo que este tipo tiene. ¿Está conmigo? ¿Ok? Yo necesito lo que este tipo tiene. Es bien importante que se nos vea. Y hermano, para que se vea en tu vida, en tu corazón, en tus negocios, en tu trabajo, la manera que tú hablas, la manera que tú piensas, se vea tu cristianismo, es importante que lo vivas, ¿no? Eso es así. Y Pablo, lo que le dice a esta gente, Pablo no puede ir con la Biblia, no puede ir con muchos jóvenes, pero Pablo fue y le dio el testimonio. Y Pablo dijo tres cosas. Te voy a decir quién es Dios. Ay, by the way, tú dices que hay un Dios que tú no conoces, yo te lo voy a dar. Y yo quiero que entiendas, porque esto es un principio básico del evangelismo a todas las naciones. Las misiones y el evangelismo tienen algo hermoso de por sí. Y es que no importa la sociedad donde tú vayas a hablar, no importa la religión donde tú vayas a hablar, no importa la gente y lo que piensan, la imagen de Dios en el ser humano, aunque está distorsionada por el pecado, todavía deja destellos de verdad. Y tú los buscas. Por eso tienes que aprender qué creen los musulmanes. Por eso tenemos que aprender qué cree el ateo. Porque allá adentro hay preguntas de su corazón, y aunque un ateo crea que no tiene alma, yo sé que la tiene, y esa alma está clamando por el Dios que lo formó. Y yo voy a conseguir en lo que él piensa, y yo voy a conseguir en lo que él cree un destello de verdad, y me voy a agarrar de ella y le voy a decir, aquí está lo que yo necesito que tú veas. Pablo fue a un mundo politeísta lleno de idolatría y encontró un destello de la verdad y le dijo, y por ahí se metió, ustedes dicen que hay un Dios que ustedes no conocen, yo se los traigo hoy. Y resulta que es mejor que todos los dioses que ustedes de ustedes, porque los de ustedes son antropomórficos. Otra palabra de domingo, ¿sabe qué? Los griegos y toda esta gente hacían dioses a su propia imagen. Un dios, usted sabe la historia, usted no leyó los chismes de los griegos. Que si Zeus se las pegó a esta y tuvo un hijo y después le cortó la cabeza y esto y lo otro. Y eso era una novela mejor que las mexicanas, una cosa brutal. La José Guadalupe se queda en el piso, una cosa brutal. Se queda brutal. Eran dioses como los hombres, se envidiaban, se corrompían, se mataban. ¿Por qué? Porque el hombre no puede salir de lo que él es. Tú no vas más arriba de tu nivel. Y el nivel que tenían era lo que eran ellos. Y Pablo viene por atrás y dice, no, te tengo uno que creó los cielos, tú no puedes crearlo. Te creó la tierra, tú tampoco puedes. Creó el universo, te sostiene. No necesita templo. No necesita que le hagas nada, porque Él es el que te está sosteniendo a ti. Primero. ¿De quién tú me estás hablando? Te estoy hablando del Dios de verdad. Te voy a hablar de ti. No te crees que tú eres el más que sabe. Los griegos tenían guille brutal. Eran unos guillos de que ellos sabían más y que los demás eran bárbaros, decían brutos. Bueno, ven cuando tú y yo le decimos brutos a 2 o 3 también. Pero dale. Y él le dice, ¿sabes qué? Que Dios hizo toda la humanidad del mismo ser humano. Uy, qué mal. Que los griegos somos igualitos a los bárbaros estos de allá y los bárbaros estos y de los judíos locos de donde tú vienes. Sí, Dios los hizo a todos. By the way, y es Dios el que les puso tiempo y espacio. Tú estás limitado. Dios no, pero tú sí. ¿Y usted sabe qué? Que eso es verdad. No importa lo que la gente piense, todo el mundo sabe que se va a morir. ¿Sí o no? Y te limitó tu tiempo y tu espacio. ¿Y sabes para qué lo hizo?
Para que a tientas. ¿Cómo es una persona que está a tientas? ¿Qué le pasa? ¿Que está qué? Porque el pecado cegó al ser humano. Le dijo, para que a tientas lo conozcas. Pero sabes, y esta es la palabra hermosa de Pablo, está cerca de ti. Y miren si Pablo se metió, que le citó a 2 poetas griegos de la época. Le dice, hay 2 poetas que dijeron algo que es cierto de mi Dios. El tipo se metió, leyó poesía, leyó religión y le dice, y tus contemporáneos poetas hablan de él porque es que mi alma tiene sed de ti. Porque el alma del hombre está loca por encontrar a Dios, por salir de este revolú, por entender por qué está aquí, por entender hacia dónde va en la vida. Digo, y tus poetas dijeron, Él está cerca de ti, está listo. Pero te voy a decir algo, y con esto cerró Pablo y lo cerró con un puño. Pero te voy a decir algo que se te está acabando el tiempo. Porque Dios está cansado de la ignorancia y ya trajo a la persona que le puso clic al reloj del final. Ya vino la persona que va a pasar juicio sobre todos nosotros y todos los que nos hayamos encontrado con Dios vamos a tener vida eterna y los otros no. Y ese hombre que Dios designó para que fuera juez, nos los hizo entender que era el juez cuando lo levantó a los muertos. Y ahí se le despertó el demonio a los griegos del Areópago. Porque ellos no quieren despertarse de los muertos. Porque ellos dicen que el cuerpo, el mundo material es malo. Ellos quieren vivir afuera. Digo, no, es aquí. Dios va a restaurar este mundo. Y ahí fue que votaron a Pablo del Areópago. ¿Lo vio? No dejaron ni que diera el nombre de Jesús, ni que explicara la cruz, ni nada. Y usted no se preocupe si usted está hablando y lo botan de su casa. Bueno, no deje que lo boten de la suya, ¿ok? Que lo boten de la casa del primo, el vecino, el que sea. No se preocupe si alguien deja de hablarle. No se preocupe. No se preocupe, tranquilo con eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando Pablo le estaba hablando, esta gente estaba... Porque me dijiste que no hay muchos dioses, hay uno. No hay muchas verdades, hay una. ¿Okay? No hay muchas ideas, hay una. Hay la verdad y la mentira. Hay blanco y negro. Eso es lo primero que le va a decir a alguien y se va a reventar y nos van a llevar a la corte si pueden. Segundo, ese Dios del que te estoy hablando no es manipulable ni controlable. Aquí tú no mandas, manda a Él. Estamos en el tiempo donde nadie quiere que lo manden. Todo el mundo quiere mandar. ¿Están conmigo? Es el tiempo de las muchas ideas y es el tiempo en que nadie me puede decir lo que tengo que hacer. Te tengo noticias. No hay muchas verdades, hay una. Y hay uno que te dice y te manda. Ay, ya son 2. Y la tercera, somos seres limitados, tenemos un destino y un propósito. Los ateístas dicen que nosotros no tenemos ningún destino. Somos como las cucarachas de Darwin y nos va a pasar por encima un trozo. Y no había ninguna razón para que Gadiel Ríos naciera en este mundo, ninguna razón para que pase de este mundo. No había una idea trascendental para él, no había nada por lo cual ningún ser superior, porque no existe ninguno, lo trajera aquí. Y de momento este hombre está diciendo, tienes un propósito y se llama encontrarte con Dios y darle gloria. Y a lo último le dijo, y hay un solo camino, se llama Jesús. Cristiano de esta iglesia, si te llamas cristiano en la sociedad donde nos mandaron a vivir, Dios nos mandó a vivir aquí. Dice, Señor, ¿por qué no vuelve el cristianismo a las instituciones? ¿Por qué no volvemos al tiempo antiguo donde la gente hacía su pecado escondido? Pues porque ya nos tocó otro tiempo. Pero ¿sabes cuál es el tiempo que nos tocó? Literal, el tiempo de Hechos. La iglesia va a volver a vivir en el tiempo de Hechos. Nuestros hijos y nuestros nietos posiblemente vivan en la persecución de los primeros 3 siglos de la historia cristiana. La pregunta es si estamos listos para que cada vez que lleguemos a un lugar y nos boten a patás, detrás de nosotros vayan 2 o 3 que dicen, hey, palabrero, loco, lo que tú estabas diciendo me cambió el corazón, yo también quiero seguir a Cristo. ¿Sí o no? Porque esa es nuestra responsabilidad. Y te dejo en esta mañana con eso. Tu responsabilidad es conocer el Evangelio profundamente, llenarte de valentía, tener audacia para proclamar. No te escondas ni te avergüences de ser cristiano. Y ve por el mundo recogiendo a los escogidos de Dios. Porque cada vez que abras tu boca, la Biblia dice, no me avergüenzo, eso lo dijo el mismo Pablo, del Evangelio, de las buenas noticias, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Tranquilo, que vamos a creer. Cierra sus ojos, por favor. Padre, te doy gracias
Los hermanos de la Santa Cena, rapidito al frente, por favor. Todos vengan para acá ya. Vamos a prepararnos.